Dios les bendiga, mis hermanos. Ya muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo cada una de sus vidas. Esperamos en el Señor que se siga glorificando y bendiciendo también al grupo de adoración que nos conecta junto como hermanos en comunión a poder adorar y glorificar el santo nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder predicar su palabra. En el año 2010, mis hermanos, ocurrió una de las catástrofes más significativas que podemos ver en los últimos décadas o siglos en lo que es Centroamérica, Latinoamérica. Y es que, no sé si recuerdan, pero ocurrió un gran terremoto en el pueblo vecino de Haití. Yo me recuerdo incluso, recordando de esta tragedia, yo estaba en el edificio de la OIM y yo sentí cómo eso se movió. Y si nosotros lo sentimos, imagínense cómo lo sintieron ellos, que ahí fue el punto clímax de esta catástrofe. Terremoto que dejó muchas ciudades destruidas. No había electricidad, ni agua, ni hospitales que estaban funcionando. En medio de ese caos, un grupo de creyentes de diferentes países, utilizados por el Señor, lo que nosotros conocemos como misioneros, de diferente comunidad, fueron al país y llegaron en medio de ese colapso que tuvo esa sociedad. No tenían templo, no tenían púlpito, no tenían instrumentos, pero algo extraordinario sucedió. Y es que unos comenzaron a orar, otros a atender a los heridos, otro incluso a repartir comidas, y ambos grupos estaban unánimes, trabajando en conjunto, mientras otros incluso atendían y consolaban a aquellos que lloraban por la pérdida que habían tenido. Y esto fue algo que se veía como en comunidad, aunque en diferentes ámbitos culturales, pero eran una sola iglesia. Días después un periodista preguntó a estos hermanos, ¿dónde está su iglesia? Y la respuesta a esto fue lo que me llamó mucho la atención, y es que la respuesta fue la siguiente: la iglesia no cayó, porque nosotros somos la iglesia. Acompáñame, mis hermanos, a 1 Corintios capítulo 12, donde estaremos trabajando bajo el tema del sermón, ¿qué es la iglesia? Yo creo que basándonos en esto, como todo cristiano, este es el ABC básico de nosotros, el saber y conocer qué es la iglesia. Pero hay puntos y hay cosas que normalmente debemos de constantemente enseñárnoslas día tras día, recordándonoslas día tras día. Porque alguien me decía que cuando tú dejas de practicar algo, pierdes el hábito de hacer las cosas. Y un mal hábito puede llevar una mala vida. Y dentro de nuestra vida espiritual, recordarnos estas cosas son básicas, pero son fundamentales para permanecer en su evangelio. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 27. Le estaré leyendo en la Reina Varela 1960. Si usted tiene su versión, léala tranquila sin problema. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría entonces el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.
Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Puede sentarse, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía una tarea fundamental al enviar estas cartas a la iglesia de Corintios. Una iglesia que no podemos decir que no había dones, al contrario. Si nosotros lo que leemos en la carta era que sobreabundaban los dones en esta iglesia. De hecho, el apóstol Pablo resalta muchas veces las cualidades y todas las capacidades acerca de lo que estaban haciendo con los dones. El problema aquí no era falta de don. El problema aquí es que los dones no se estaban utilizando de la manera correcta hacia el servicio de la iglesia, sino como un bien o un reconocimiento más bien personal. Pero Pablo también, hablando de estas cosas y reprendiendo estas cosas, también le da la importancia a los dones, porque comienza este capítulo, el capítulo 12, diciendo, hermano, no quiero que ignoréis a los dones espirituales. De hecho, Pablo está diciendo que estos dones Dios los dio a cada uno conforme a la capacidad que tenemos en Cristo Jesús. Pues es decir, que los dones no son el problema es lo que había en el corazón de estos hermanos, por lo cual estaban siendo más una congregación que una iglesia. Más un grupo de hombres y mujeres que estaban congregándose que siendo iglesia, que poniendo en funcionamiento los dones para el beneficio y el avance del evangelio. Y por esto el apóstol Pablo, luego de que habla acerca de estos dones, luego viene a recitar esta palabra para hacerle comprender que necesitaba nuevamente la unidad en Cristo Jesús. Necesitaban ser unidos, necesitaban ser una sola iglesia. El versículo 12, 13, que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo como eje principal, porque por un solo espíritu, y está hablando aquí del Espíritu Santo, cuando usted vea su mayúscula, espíritu en la palabra, siempre se define hacia el Espíritu Santo de Dios. Fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, nuevamente, espíritu. Espíritu Santo. Así como el cuerpo tiene muchas partes, mis hermanos, con funcionalidades distintas, pero forman una sola unidad en el Señor. De igual manera, todos los creyentes, aunque en diferentes estatus sociales, aunque en diferentes momentos culturales, incluso edades diferentes, conceptos de la vida diferentes, aunque muchas veces con diferentes capacidades de dones, estamos hablando que en Cristo todos somos uno. ¿A causa de quién? Del Espíritu Santo. De hecho, la iglesia, cuando comienza a ser iglesia, se funda directamente en el día de Pentecostés. Era necesario que el Espíritu Santo recayera en estos hombres para que puedan realmente completarse la obra y seguir el avance del Evangelio a través de ¿qué? De la iglesia de Cristo. Y esa unidad, recuérdense que a través del tiempo vemos que el hombre constantemente y el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo y Cristo nos une a Dios a causa de su palabra. De hecho, vemos en esencia que este mensaje habla de diversas personas, pero no solamente de estas personas con diferentes identidades y propósitos en el Señor, sino que también cada uno debe saber que es importante y necesario para la obra del Evangelio aquí en la tierra. Efesios 4, versículos 3 y 6 nos dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nuevamente Pablo resalta el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Para nosotros tener paz los unos con los otros, poder nosotros que pertenecemos a diferentes tiempo, espacio, sistema cultural, muchas veces de crianza, y otras veces, muchas veces a nivel sociocultural y socioeconómico,
Para poder permanecer unidos en una misma congregación, necesitamos al Espíritu Santo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De hecho, esto nos muestra aquí que cada vez más que nosotros nos unimos o buscamos el rostro de Dios a través de la oración, a través de su palabra, hay una necesidad que comienza a crearse más y más en nosotros de querer permanecer junto con nuestros hermanos. Porque uno de los mandamientos es que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a quien, al prójimo, como a ti mismo. De hecho, nosotros comenzamos a tener esa necesidad de querer congregarnos porque el Espíritu Santo está en nosotros y trata directamente de llevarnos cada vez más a formar el carácter de Cristo, y esto implica el amor los unos con los otros. Dice el verso 14, 15, 16, 17. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Dice, hace la pregunta. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Interesante, porque muchos miembros, cada uno con una función distinta en la iglesia. Y esa es la diversidad que hay dentro del pueblo del Señor. De que cada miembro, según la capacidad que tiene cada uno de ustedes, el Señor le ha depositado diferentes dones y cualidades. ¿Para qué? Para que usted lo ponga en funcionamiento para el servicio de la obra del Señor. Cada miembro es importante, significa que usted, aunque no esté ejerciendo algún ministerio en la iglesia, usted para la iglesia de Cristo es un eje principal. El hecho de que usted no esté participando activamente en algún tipo de ministerio, esto no significa ni lo descalifica como un hijo de Dios que no está siendo activo. Al contrario, si el evangelio está creciendo constantemente en su vida, usted va a ser movido a servir al Señor, no solamente en la iglesia, porque la iglesia no se circunscribe solamente en 4 paredes. Es un estilo de vida que debemos de concretar desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos cada día de nuestras vidas. La iglesia no es solamente un templo físico. La iglesia somos nosotros. Tú y yo, que por causa de Cristo hemos sido parte de esta iglesia. También el apóstol resalta que si todos fueran iguales, el cuerpo no podría funcionar. Imagínense ustedes, un cuerpo con 4 brazos. Un cuerpo con muchos ojos, pero que no tiene oído ni tiene olfato. No es un cuerpo en su totalidad, hay un déficit. Esto demuestra que la variedad no es el problema, sino una necesidad. Es decir, que cada miembro, con lo que el Señor ha puesto en su mente, en su corazón y con los dones y capacidades que Él ha dado, cada miembro es un eje principal para el funcionamiento de la obra de Cristo aquí en una tierra. Para ser sal y luz, debemos de complementarnos los unos con los otros. El mensaje principal es que cada persona tiene un propósito único en el cuerpo de Cristo. Cada quien tiene un propósito único. De hecho, dice, la salvación es que individual. Tu relación con el Señor es individual. La iglesia que el Señor viene a buscar es la iglesia universal. Pero tú eres un pilar fundamental para que la obra del evangelio siga creciendo como resultado de que realmente ya tú eres salvo. Mira lo que dice Romanos 12, capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros está hablando de la iglesia, siendo ya muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Wow. Todos, por causa de la sangre del Cordero, ahora somos parte de un redil de ovejas, el cual tenemos un único pastor, tenemos un único líder, tenemos un único Dios. La persona de nuestro amado y Salvador, Jesús. El resultado de esto es que ahora yo tengo una función, tú tienes una función que puedes ejercerla según tus dones y capacidades que el Señor ha puesto en ti. No minimices lo que Dios tiene y hace a través de ti. De hecho, eso me recuerda
acerca de un testimonio que nos compartieron a un grupo de hermanos, acerca de un hombre que conoció al Señor por alguien que realmente pudiéramos decir que no tenía un impacto dentro de una congregación, pero esta persona predicaba constantemente el Evangelio. Esa persona, me imagino, puede ser o sí o no, no lo sé, del impacto que causó el ella predicar el Evangelio a un grupo de niños. Hoy en día dieron testimonio, han dado testimonio algunos de estos, de cómo el Señor ha trabajado por medio de lo que esa señora hizo en su momento determinado. Así que mis hermanos, no minimicen nada que tenga que ver con la obra salvífica del Evangelio a través de la palabra de Dios, que lo puede hacer por usted en cualquier momento. Recuérdese que le dije que la iglesia no es solamente 4 paredes aquí, sino que usted es parte fundamental y es la iglesia. De hecho, el Señor lo dice, donde hay 2 o 3, ahí estaré yo. Dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Wow. Aquí vemos la multiforme sabiduría del Señor, pero también la multiforme sabiduría y soberanía de nuestro Padre Celestial. Porque el hecho de que usted pertenezca a PES Mundial es porque el Señor así lo quiso. Como Él quiso. Ya sea esta iglesia o otra iglesia que usted se congregue, cualquier iglesia al cual usted pertenezca, dele gloria a Dios que usted tiene una iglesia donde congregarse. No todos tienen el privilegio de tener una iglesia donde congregarse. Usted la tiene. Sea aquí, sea en cualquier otra. Si usted tiene una iglesia y es parte de un cuerpo de hermanos, conjunto, de una misma fe, un mismo propósito, un mismo sentir, dele gloria a Dios por eso. Porque el Señor, dentro de su sabiduría y soberanía, lo ha escogido usted desde la fundación del mundo para que hoy en día usted pertenezca al redil salvo. Lo más importante del mundo de la cristiandad para nosotros sabemos es que hemos sido nuevamente conectados con el Padre a través de la sangre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Y eso es un privilegio que nadie ni nada nos va a poder quitar. Ni lo alto ni lo profundo, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Nada ni nadie podrá separarnos del mismo. Entender esto nos hace poder comprender de que Dios sigue obrando, aunque muchas veces no veamos el resultado que queremos. Y el hecho de ser escogido y estar en una iglesia es un fruto fundamental de que estamos siendo cada día más salvos los unos a los otros. Versículo 19. Porque si todo fuera un solo miembro, aquí comienza una serie de preguntas. ¿Dónde estaría entonces el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito, no necesito de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son lo más necesario, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Unidad, una interdependencia en el cuerpo directamente de Cristo. Si todos los miembros fueran, por ejemplo, iguales, como yo le decía ahorita, un cuerpo no existiría. Esa diversidad de funciones dentro de la iglesia es el funcionamiento principal para el avance del evangelio. Ningún miembro puede despreciar o ignorar a otro miembro, porque cada uno, usted, tiene delante de Dios y de parte de Dios algo que hacer para el avance del evangelio de Jesucristo. Todos somos importantes. Todos somos importantes. A veces pudiera darse de que en un momento determinado de nuestras vidas sintamos como que para el Señor no estamos haciendo muchas cosas. Pero hay personas que solamente con el hecho de orar por sus hermanos están avanzando el evangelio. Hay personas con el hecho de compartir un mensaje están haciendo parte del avance del evangelio. El hecho de usted estar ahí en un momento determinado, pasarle agua a alguien, darle la silla a un invitado, usted está haciendo parte del avance del evangelio. Todo lo que nosotros hacemos, ¿para quién lo hacemos? Lo hacemos para Dios y no para los hombres.
por lo cual somos movidos a hacer la buena obra por causa del Espíritu Santo en nosotros, y esto nos lleva cada día más a acercarnos más a Dios. Y esto nos otorga un honor y un cuidado especial a los miembros más vulnerables también. Todas estas cosas aseguran que no hay rivalidad ni desigualdad en medio de la iglesia, en medio del cuerpo. La finalidad de todos los miembros se apoyan en que se preocupan los unos por los otros, manteniendo la armonía, el bienestar constante en conjunto. En esencia, podemos decir que estos versículos muestran la cooperación, el respeto y el cuidado mutuo y la diversidad de dones y hermanos que fortalecen constantemente el evangelio, pero también que cada una de las personas tiene un valor y una dignidad dentro del pueblo del Señor. Dele gloria a Dios, porque hasta en lo más mínimo el Señor a usted lo usa. Y usted forma parte del avance del evangelio. Romanos 12, versículos 10 al 13 nos dice lo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, pero también practicando la hospitalidad. Para que todo este círculo que Pablo acaba de decir, todo este contexto que el apóstol Pablo acaba de explicar aquí en Romanos, se necesita que usted ejerza estas cualidades junto con sus hermanos. La iglesia es el grupo de creyentes que han sido salvados por causa de Cristo y han testificado a Cristo como su único Salvador. Pero no está hablando de una salvación sola. La iglesia no es yo solo, la iglesia no es tú solo, la iglesia somos nosotros. Un conjunto. Para que iglesia sea iglesia se necesitan varias personas que estén en la iglesia. Y no estamos hablando de un techo o un lugar cómodo para llevar eso a cabo. Estamos hablando que debe de existir como tal un grupo de hermanos que tengan un mismo fin, una misma fe, un mismo propósito, un mismo sentir en Cristo Jesús. Dice el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Interesante esta parte porque aquí es donde entran muchas veces los conflictos de intereses dentro de la iglesia. Cuando hay un miembro que está en un proceso de dolor, es normal que la hospitalidad, el conectarse, la empatía, salga a la luz y nosotros nos consolemos los unos a los otros. Incluso hacemos hasta lo imposible por pertenecer o ser parte y partícipe del dolor de nuestros hermanos para poder colaborar y ayudar. Eso es parte de la iglesia. De hecho, nos somos movidos a esa bondad, a esa misericordia. Pero cuando toca el caso de gozarse con aquellos miembros que han sido honrados por X o Y razón, entonces aquí muchas veces puede entrar un conflicto espiritual en usted o en algunas personas que pudieran estar teniendo o en su interior creciendo una raíz de amargura. Porque existe el celo ministerial, pero también existe la envidia. Porque mis hermanos, todos somos pecadores. Nadie aquí está exento de pecar. Lo que te estoy diciendo es que cuando situaciones como esta puedan llegar a tu vida, tú tengas el ojo y el oído espiritual para comprender de que hay algo que tú necesitas cambiar. ¿Por qué mi hermano ahora que llegó, este hermano que llegó nuevo a la iglesia, mira dónde tú lo ves? Y yo que tengo tantos años en la iglesia, no estoy ahí donde él está. Revisa tu corazón. ¿Por qué mi hermano, tanto que yo trabajo, y mi hermano los otros días comenzó un proyecto y de repente ya tiene su empresa y la empresa se ha multiplicado y yo que me he fajado 20 años, no he podido lograr lo que él ha hecho en 5? Revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Porque lo que manda aquí el apóstol es que tú te goces con lo que oye, gózate con lo que están siendo honrados. Gózate con ellos. Gózate con el hermano que está creciendo socioeconómicamente y espiritualmente. Porque es para el avance de la iglesia,
Porque si ese hermano hoy en día tiene mayores capacidades socioeconómicas, mi hermano, es un hermano que ha demostrado fidelidad a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a avanzar en la iglesia esa parte también. Pero también si hay un hermano que está creciendo espiritualmente, de la nada usted lo ve comenzó de pequeño y de repente usted lo ve predicando el evangelio o en un ministerio o que lo inviten de otra iglesia, hermano, gócese con eso. Porque el avance del evangelio está yendo a otros niveles superiores y usted es parte de eso. La honra y la gloria no es de ese hermano, la honra y la gloria es de Cristo. Y usted pertenece al redil de Cristo. Gócese y gócese con lo que han sido honrados en su momento determinado. Aquí Pablo reafirma que cada creyente tiene un papel individual, pero todos juntos conforman el cuerpo de Cristo. Cada persona, mis hermanos, vuelvo y lo repito, se lo he repetido varias veces, es valiosa y también necesaria para el avance de la vida cristiana. Y esto implica compartir las alegrías, pero también implica estar dentro cuando hay dificultades. Vivir en comunión. Mis hermanos, ahí nos damos cuenta que solamente el Espíritu Santo puede formar una iglesia. Porque vivir en comunión, donde hay un grupo de personas con pensamientos, ideas, crianzas, conducta, temperamento diferente, eso solamente lo puede hacer el Señor. Que nos damos, ustedes dicen, que esto parecen familia. Siempre que uno va a una iglesia, pero esta gente parecen familia. Aunque en la familia hay dificultades, sí, pero permanecen juntos. Y en los momentos más críticos están. Pero en los momentos de gozo también están. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo a través de la persona de Cristo. Solamente Él. Y por eso es la gloria y la honra a Él. Y esto me lleva al encabezado que nos hace entender aún más el resultado de ser iglesia. Porque le acabo de decir qué significa ser iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Ahora bien, no se quede con eso solo. Porque pudiera decir, no, pero ya que Randy ha dicho que yo no necesito congregarme. Porque si yo soy de la iglesia del Señor, solamente necesito hablar dos veces al día con mis hermanos, tener comunión con ellos, reunirme con un café con ellos, y ya yo estoy siendo iglesia. No. Una de las evidencias de que soy salvo es cuando de manera natural tengo el deseo y la convicción de congregarme en una iglesia local. Te lo voy a repetir. Una de las evidencias de que soy salvo es cuando de manera natural tengo el deseo y la convicción de congregarme en una iglesia local. Dentro del contexto de la Biblia, nosotros vemos en el Nuevo Testamento muchas veces la palabra iglesia, que viene de la palabra griega iglesia, la cual lo que significa es ser mandado de. En el griego, por ejemplo, ellos lo utilizaban como aquellos grupos sociopolíticos y había un mandatario y eso era una iglesia. Y el mandatario, que era el mayor de mayor rango, podía la capacidad de ordenar al grupo. Nosotros somos iglesia, pero nosotros hemos asumido esta palabra como un parte de un solo mandatario, que en este caso es Cristo. Él nos manda a y nosotros obedecemos de. Ahora bien, voy a hacer un ejercicio un poco reflexivo para comprender qué significa la iglesia, en su particularidad, el mensaje que Cristo nos deja a causa de esta como resultado de esa evidencia de que realmente somos salvos. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 18. Oigan lo que dice Cristo. Y Él les respondió diciendo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? A sus discípulos le hace esta pregunta. Respondiendo Simón Pedro le dijo, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roca o piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hago la pregunta, el ABC. ¿Qué iglesia habla el Señor Jesucristo aquí? ¿La iglesia universal o la iglesia local? Está hablando, se la respondo yo mismo, no se preocupe. Está hablando de la iglesia universal. Porque nosotros hemos visto muchas iglesias que se han cerrado, físicas. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia,
significa que nada ni nadie va a poder detener el avance del evangelio y su iglesia, que somos tú y yo. Ni lo alto, decía Pablo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, nada, ninguna otra cosa creada en el mundo me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo aquí está hablando acerca de su iglesia universal. Sobre la roca, sobre Pedro, iba a fundar los fundamentos básicos de lo que era su iglesia y lo que iba a ser su iglesia. Que esta parte que él le dice a Pedro aquí se cumple en el día en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo recae en él. Pero entonces, en Mateo 18, 2 capítulos después, mire lo que dice Cristo. Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solo. No chime, no boquite de lo que tú tengas con tu hermano, háblalo tú primeramente con él. Eso es lo que te manda Cristo, no yo, Cristo. Si te oyere, ¿sabe qué pasa? Has ganado a tu hermano. Es decir, que cuando un hermano suyo está en problema, usted crea que está en problema, usted tenga algún inconveniente, háblelo con él. Y si te ha escuchado, entonces usted se ha ganado a su hermano. Más, si no te oyere, toma a uno contigo o dos, ya hay un conjunto, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Dice el versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. O sea, ser no cristiano. Hago la pregunta ABC. ¿Qué iglesia el Señor Jesucristo está hablando ahora? ¿La iglesia local o la iglesia universal? Local. La iglesia local, mis hermanos, es una asamblea visible de creyentes en Jesucristo que se reúnen regularmente en un lugar específico. Oigan, ¿para qué? Para adorar a Dios, recibir la enseñanza bíblica, celebrar las ordenanzas que son el bautismo y la cena del Señor y practicar la comunión los unos con los otros. Cristo mismo, siendo el Señor, dio ejemplo de que constantemente se necesitaba ir al templo a adorar y glorificar su nombre. De hecho, Cristo desde pequeño estaba en la casa de su Padre, en el templo, desde pequeño. Así que no hay excusa a los jóvenes, adolescentes que están aquí. Usted desde pequeño tiene la necesidad, si el Espíritu está en usted, de ir a la casa del Señor. Y si su padre se está chocando, usted como hijo también tiene una responsabilidad de decirle, papi, yo necesito que tú me lleves a la iglesia. Porque puede suceder. Entonces, nosotros, como resultado de que somos salvos, una de las cosas de saber de que somos iglesia es que vamos a congregarnos en una iglesia local y se participe de la obra aquí en la tierra, de lo que el avance del evangelio está haciendo cada día. Y eso se hace en la práctica como resultado aquí, en una iglesia local. Tim Keller señaló que la iglesia local es el lugar donde el evangelio se hace tangible a través de una comunidad. De hecho, nosotros somos la iglesia y el mundo conoce que somos la iglesia porque existen las iglesias locales. En aquel tiempo, cuando la iglesia comenzó, se reunían en casas, a escondidas. Recuérdense que estaban en persecución. Habían iglesias establecidas y comenzaban en hogares directamente, con un grupo pequeño. Lo que hoy conocemos tú y yo como grupo pequeño, bueno, esas eran iglesias en ese momento determinado. Así que la iglesia es fundamental para el avance territorial aquí en la tierra. John Piper definió la iglesia local como el cuartel necesario, oiga, ¿para qué? Para equipar al creyente en la guerra espiritual. La forma de yo nutrirme constantemente, el crecimiento mío espiritual constantemente, no se va a dar yo solo, aprendiendo yo solo, edificándome yo solo. De hecho, el ser humano es un ser social. Nosotros fuimos creados para estar en comunidad. Nadie, absolutamente nadie que esté bien, conscientemente bien, coeficientemente bien, mentalmente bien, le gusta estar aislado de la sociedad. Nadie. Entonces Cristo hace un ejercicio para que nosotros constantemente los unos a los otros nos apoyemos, porque cada miembro es importante para el avance del evangelio. Hebreos 10, 23-25, oiga lo que dice. Mantengámonos firmes, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza porque fiel es lo que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, para usted estimularse a las buenas obras, necesita a alguien a quien usted esté estimular, o usted esté estimulado por alguien. Usted no puede estimularse solo. Usted necesita de hermanos, de hermanas, de pareja, para usted poder entender el avance del Evangelio y el amor de Cristo que se refleja por medio de sus hermanos. Es el soporte que nosotros tenemos. A veces en un momento determinado, cuando podemos estar en una situación, una crisis, y nosotros nos acercamos a alguno de nuestros hermanos, cuando ese hermano ora por usted, cuando ese hermano aconseja, cuando ese hermano sirve como un pilar, ese es el eje principal que el Señor ha establecido aquí en la tierra para que sea su soporte. Y la gloria no es del hermano, es Cristo a través de ese hermano. Porque todo lo que nosotros hacemos es por medio del Espíritu Santo y es Cristo en nosotros. Y el avance del Evangelio, Dios trató personas para tratar con personas. Si tú y yo somos sal y luz en un mundo caído, nosotros somos las herramientas que el Señor está utilizando para alcanzar a los que han de ser salvos. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero oiga lo que dice el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. No dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que, mis hermanos, que no sea una costumbre y un hábito, y que sea muy fácil dejar de congregarse, no sea parte de nuestra vida diaria. De hecho, pensando en esto, ese mensaje me dio durísimo, porque es muy fácil nosotros poder darle prioridad a otras actividades que a venir a la casa del Señor. No, porque un día que yo falte no es nada. Mis hermanos, usted no sabe lo que el Señor estaba tratando de hacer con usted ese día. Y usted se perdió de esa bendición, porque el Señor lo que va a hacer lo hace con y sin usted. Pero el hecho de usted ser usado por Dios en un momento determinado es la honra más grande que puede tener un ser humano aquí en la tierra. Y usted ese día podría haber dejado de ser usado por el Señor porque tenía que hacer otras cosas. Es más fácil, mis hermanos. Y lo digo porque a mí me choca y a veces uno asume compromisos de los cuales pone la iglesia o el momento que tú vas a dedicarle durante toda una semana al Señor para hacer esas actividades. Y analícelo de la siguiente manera. Recuérdese que si usted dura un domingo sin venir, le está durando 15 días sin ver a su hermano. Medio mes sin congregarse. Véalo así, porque a veces no lo ve por día. No, véalo así. Usted tiene medio mes sin ir a la iglesia. Medio mes. Y si por X y razón usted se enfermó, porque hay causas y hay causas mayores. Porque tenemos que ser claros, hay causas, por ejemplo, hay viajes que se tienen que presentar que son obligatorios. Pero si aún está usted en otro estado, congréguese donde usted esté. Y sea parte del avance del reino. O si usted se enfermó, conéctese a través de estas plataformas que existen hoy para que usted no se desconecte en un momento determinado. Pero muchas veces hay causas que nosotros las tomamos como excusa y le damos más prioridad a esos compromisos que a venir a la casa del Señor. Y esto nos desaparta cada día más de la obra redentora. ¿Cómo se ve el Evangelio, mis hermanos? A la luz de esta enseñanza podemos entender lo siguiente, y estos versículos que hemos visto, es que el Evangelio se centraliza únicamente en Cristo como la cabeza. Es decir, que separado de Él nada podemos hacer. Y Cristo es el centro del cuerpo. Y si nosotros somos parte y somos de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. Como tal, somos parte de su iglesia. Y el resultado, nos congregamos en una iglesia local. Todo lo que sucede en la iglesia, tanto universal como local, tiene un sentido porque Cristo es quien le da vida y propósito a estas causas. Unidad, propósito de cada miembro. La historia, por ejemplo, que hablaba ahorita de Haití, lo que muestra es que los creyentes actúan directamente por su relación con Cristo Jesús. Usando esos dones al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, la iglesia se manifiesta siempre en una acción real. No importa la ausencia de un edificio, como le decía ahorita, o de estructura visible, porque Cristo está presente en cada miembro que sirve y consuela y ama a otros. Ahora bien, Cristo también entra en la diversidad de dones,
¿Por qué? Porque a través de ella podemos formar parte de manera en comunión en una iglesia local. Y estos dones lo ponen en función asegurando que todos los miembros sean necesarios y que la unidad prevalezca. La única forma de que la iglesia se mantenga el día de hoy es porque Cristo es el centro. Porque si fuera por nuestra propia fuerza o medios o sentimientos, esto hace rato que se había acabado. Porque nosotros no estamos capacitados para hacer la obra redentora. Necesitamos a Cristo para servir a Cristo y necesitamos al Espíritu Santo para obedecer, actuar y avanzar en el Evangelio de nuestro amado y Señor Salvador. Cada acción de servicio, cada alegría compartida, cada consuelo a los que lo necesitan refleja su liderazgo y su amor en nosotros. Eso es lo que refleja. Mostrando que la verdadera manifestación del Evangelio ocurre cuando cada creyente funciona en dependencia de Cristo por medio del Espíritu Santo para glorificar al Dios que tú y yo servimos. En resumen, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Y cómo se ve en esta prédica? Se ve que si vives plenamente cuando Cristo está en ti y eres el centro de tu cuerpo, y eres el centro de ti, tú perteneces al cuerpo del Señor. Cada miembro, consciente de su lugar y de su función, refleja su vida y su amor en la unidad y servicio mutuo. Eso es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Y el hecho es que por ser iglesia y por ser salvo a través de la cruz, de su muerte y su resurrección, por ser lavado a través de su sangre, tú y yo entonces, como resultado de ese proceso salvífico, somos movidos, motivados, entusiasmados. De hecho, des en cuenta que si usted está teniendo esta parte, por ejemplo, usted por X o Y razón, hay fuerzas mayores, como yo le decía, no puede venir a su iglesia. En su interior hay como una amargura y un deseo así, pues yo quisiera estar donde mis hermanos, quisiera estar congregándome. Eso, mis hermanos, identifica de que usted está siendo cada día más salvado y que el Espíritu Santo está fortaleciendo su relación con el Señor. Porque usted tiene una dependencia y una necesidad de compartir su amor los unos con los otros, pero también de escucharnos los unos con los otros, de exhortarnos los unos con los otros, de amonestarnos muchas veces los unos con los otros en amor para el avance del Evangelio a través de la persona de Jesús. Que el Señor nos ayude a que no solamente escuchemos esto, sino que seamos hacedores de esto. Porque si tú y yo somos la iglesia, entonces vamos a ejemplificar de que somos la iglesia. Y el primer ejemplo comienza en tu iglesia local.